El fiscal Aladino Gálvez, desde el 28 de abril, el Tribunal Constitucional decidió que su destitución debía quedar anulada. Ha pasado mes y medio y el fiscal Tomás Aladino Gálvez todavía no vuelve a su institución, al Ministerio Público. Y esta noche, Tomás Gálvez está con nosotros en Al Final del Día. Buenas noches, doctor. Bienvenido al Final del Día. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctor, hoy día usted va a la Fiscalía de la Nación, pide hablar con la doctora Delia Espinosa. Pero la señora fiscal simplemente no me ha atendido y ha dicho que presente por meses partes un documento y que ya me va a proveer cuando Dios lo quiera. Entonces la verdad que no sé cuál es el criterio que la señora fiscal tiene, porque no esperaba que en realidad se ponga en ese plan, pero bueno, pues refleja su mediocridad, lo que nunca entendió la condición, la calidad del cargo de ser fiscal de la Nación. Cree que eso se maneja como una chacra, que no tiene protocolos, cuando en realidad es todo lo contrario. Que la doctora Espinosa ya se ve que no quiere que usted regrese, porque ha intentado ante el Poder Judicial bloquear la ejecución de esta medida del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren de vuelta en el Ministerio Público? Bueno, pues por lo mismo que me destituyeron. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál fue la razón que me destituyeron? Porque yo fui el primero en denunciar los actos de encubrimiento del señor José Domingo Pérez y de Rafael Vela a esta empresa corrupta Odebrecht y las demás empresas consorciadas con esta. Bueno, esa fue la razón por la que me destituyen. Recuerda que en ese momento o tiempo atrás se decía de que Odebrecht sacaba y ponía presidentes. Y eso era cierto, porque después ya se ha conocido cómo financiaban las campañas. Entonces, yo señalé que estos señores estaban encubriendo a la empresa. Pedí en la Junta de Fiscales Supremos que expliquen por qué llevaron a cabo ese acuerdo de colaboración eficaz tan lesivo para el país. Estos acuerdos nos han costado casi 100 millones de Eso fue lo que usted dice, que usted considera los motivos, que usted considera haberse metido quizás con José Domingo Pérez, con Zoraida Ábalos. Es usted, pero lo objetivo es que la Junta Nacional de Justicia lo destituye por otros motivos y lo destituye por supuestamente usted haber estado involucrado en el caso Cuellos Blancos, pero quiero decirle también que la Junta Nacional de Justicia dice que esa destitución no es válida, es decir, el Tribunal Constitucional dice que esa destitución no es válida porque le aplicaron un procedimiento disciplinario inmediato, que no es parte de la ley orgánica, ¿no? Sí. Ahora, pero esa misma Junta Nacional de Justicia que a usted lo destituyó es la que le tiene que dar el pase de vuelta al Ministerio Público. ¿Cuándo se lo va a dar? Entiendo que hay unos plazos. Ya, quisiera hacerte una precisión, porque sobre esto se ha manipulado demasiado la información. ¿Qué sucede? Nunca me han sindicado a mí que yo hubiera realizado algún acto que sea contrario a la ley para vincularme a los Cuellos Blancos. A mí me indican 3 supuestos que no tienen nada de ilícito. Lo que pasa es que lo manipularon y así ha quedado lamentablemente en la imaginación o en la mente de las personas y especialmente de los periodistas que hasta ahora todavía manipulan. Los hechos que me atribuyen son totalmente lícitos, eso ha quedado demostrado. O sea, le atribuyen haber tenido conversaciones con el juez supremo. Con juez supremo, total, de contenido lícito totalmente. Por ejemplo, que ayudé que pregunté por el proceso de un rondero, ¿cierto? Y yo era director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, y habíamos celebrado un convenio con la Ronda Campesina de San Martín, la región San Martín, de apoyo recíproco, y habían condenado a su presidente, y ellos vienen en cumplimiento del convenio a quejarse de que lo habían condenado arbitrariamente a su presidente. Entonces, por disposición de la propia Fiscalía de la Nación, como en muchos casos lo habían hecho antes, yo llamo y pregunto por el caso. ¿Y qué cosa le digo a Inostroza? Lo ideal que ustedes califiquen bien para que puedan ver si hay o no arbitrariedad en este caso. Y esa es la interferencia. Por eso soy cuello blanco.
Ese es un hecho totalmente O sea, lícito y usted conforme dice, a mis funciones. porque hay que recordar que ese caso eran los famosos hermanitos. Usted dice que usted no es un hermanito. Y nunca lo ha sido. Lo que pasa no es que yo lo diga, ese es el detalle, y además eso se ha difundido totalmente, pero nadie lo quiere entender. Recuerda que el señor Walter Ríos se sometió a colaboración eficaz y dio toda la información porque él es el que conducía toda esa organización, si se quiere. Y él señaló a 90 personas que participaron en las acciones de los hermanitos, si quieres. Pero a mí ni me menciona porque a mí no me conocen, ni yo lo conocía. Usted no conocía a Walter Ríos, Yo no solo conocía. conocía a Inostroza, digamos. Con Inostroza trabajábamos juntos en la Academia de la Magistratura, él representando al Poder Judicial y yo al Ministerio Público. Y en esa relación se generó una amistad porque éramos los que prácticamente manejábamos la academia porque el resto no se involucró mucho. Entonces se generó una amistad y nos comunicábamos a diario 2, 3 veces en ejercicio de nuestras funciones y en otros casos de amistad también. Pero en ese hecho, ¿qué de ilícito tiene? Es mi función. Ahora, usted no tiene entonces, puede asegurar que usted no tiene ningún proceso penal en este caso. Ninguno se ha archivado totalmente. Todo se ha archivado ahora. Totalmente. La Y Junta siguen diciendo que los hermanitos, que los cuellos blancos, cuando eso ha quedado totalmente, y para aclarar esto, por favor, el señor Pablo Sánchez es quien le pide a las fiscales del Callao que nos involucren. Y estas señoritas nos involucran inventando cosas. Y cuando yo los desmiento, cambiaron a otras cosas, ya dijeron, las indicaciones que me hacían, ya lo dejaron porque demostré que eran falsas, pero agarraron comunicaciones de contenido lícito para involucrarme. Después se desvirtuó y hay que recordar que cuando yo estuve con COVID, 45 días en UCI, ahí avanzó el caso de la subcomisión conducida por el señor Gino Costa. En mi ausencia avanzó de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, avanzó en mi ausencia de la comisión permanente y recién en el pleno, después que ya yo salí de UCI y pude recuperarme y le expliqué, recién ahí lo archivan, porque era absolutamente falso. Doctor, entiendo sus descargos y los deslindes que usted hace y explica, dice que todo está archivado. Sin embargo, son esos motivos que llevaron a la JNJ a hacerle este procedimiento disciplinario, digamos, inmediato, que no existe en la ley orgánica, sino que es parte de un reglamento, y es por eso que el Tribunal Constitucional... Claro, pero lo que quiero decirte, perdóname, lo que quiero decirte no es solamente qué es el proceso, porque se puede decir, bueno, el proceso se hizo mal, por eso lo han repuesto, pero no se ha investigado. No, no es cierto. Los hechos que me imputaban eran absolutamente lícitos y la Junta ya me destituyó. A eso escucha, me destituyó. Pese a que lo que dice no era lícito. Ya, después el Congreso lo archiva totalmente. Inicialmente continuó en mi ausencia, yo estaba en UCI, recuerdo. ¿Ya? Entonces a lo que quiero llegar, doctor, es que usted tiene el 28 de abril un fallo del Tribunal Constitucional que anula su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Segundo, la Junta Nacional de Justicia, la misma que lo ha destituido, le tiene que dar, digamos, la carta pase para que usted regrese al Ministerio Público. Usted por lo menos ya renunció al partido que fundó, que era un requisito. Ahora le falta esa luz verde de la JNJ para retornar. ¿Por qué todavía eso no ocurre? Mira, es que en realidad esa es una mala interpretación de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional anula todas las resoluciones que se dictaron en el marco del proceso que me destituyen, todas. Y en consecuencia se anuló la resolución que deja sin efecto mi título, se anuló la resolución que anota la sanción de destitución. Entonces la Junta realmente no tendría nada que ver en este asunto. El juez de ejecución penal tenía que ordenar a la fiscal de la Nación que me reincorpore. Lamentablemente, interpretando indebidamente la norma, lo remitieron a la Junta. Y ahí se ha entrampado un poco, ciertamente, pero yo he hablado ayer con el presidente de la Junta, haciéndole ver esta preocupación que tú también me dices, y entonces él me ha dicho pues que recién ha llegado la orden y ellos van a cumplir. Asumo que la próxima semana debe rehabilitar mi título, que no era necesario, porque repito, la resolución
por la que dejan sin efecto mi título, esa se anuló y en consecuencia mi título estaba válido. Pero todavía, porque entiendo que se le ha requerido a la Junta Nacional de Justicia en un plazo de 5 días. Esto es con fecha 2 de junio. Sí. Es decir, que al 7 de junio, digamos, o en estos días ya estaría venciendo el plazo de la JNJ para que le entreguen, digamos, Se el habría pase. vencido ayer. Ayer. Entiendo que ahora ha habido pleno de la Junta y seguramente, porque no sé, obviamente, seguramente ahora han aprobado, porque ese es el trámite, no porque yo lo sepa, que han aprobado que la reincorporación, la revalidación de mi título, y calculo que la próxima semana, miércoles, jueves, ya debe de salir la rehabilitación del título y me debo de estar reincorporando. La próxima semana se estaría entonces... Sí, claro. Si es que sí. la Junta Nacional de Justicia... Es que la Junta está más o menos en los plazos. Ya. Ahora, pero la fiscal de la Nación primero ha intentado presentar ante el Poder Judicial una acción para que impidan su reincorporación, 1. Y 2, hoy día no lo ha querido recibir, lo ha mandado a mesa de partes. Pese a la negativa, que es evidente, de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, para que usted retorne al Ministerio Público, usted va a ir con su carta de la JNJ, con su resolución del TC y va a ingresar a su oficina. ¿Eso es así de fácil? ¿Qué tiene que pasar? Lo que pasa es que yo no me voy a ir con mi resolución. La que oficia es la Junta. ¿Y qué tiene que hacer la fiscal de la Nación? Asignarme un despacho. Y yo me voy, tomo posesión del despacho. Ese es el trámite. La fiscal de la Nación no puede decir nada. No puede oponerse, no puede hacer nada. Ahora, entonces, es por obligación, le asignan un despacho y usted vuelve a la Junta de Fiscales Supremos. Claro, vuelvo a la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, hay otro tema que habría pesado también en el caso de la destitución de la JNJ. Usted, cuando hemos iniciado la entrevista, ha dicho que usted fue el primero en denunciar un supuesto encubrimiento de José Domingo Pérez, pero hay algo más, ¿no? Y es que la Fiscalía lo señaló a usted como una acusación constitucional por supuestamente, y estoy leyendo los cargos, ¿no? Integrar la organización Los Gángsters de la Política, liderada, según el Ministerio Público, por José Luna Gálvez. Y además, dice la Fiscalía, ¿no?, que se le reprocha por realizar declaraciones políticas contra fiscales como Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Entonces Ya. aquí hay dos temas. Permíteme contestar. Uno por eso, los gángsters de José Luna, y después haberse metido, entre comillas, con estos fiscales. Vamos uno por uno. Primero el tema de José Luna Gálvez. José Luna Gálvez. Mi esposa era gerente legal de la OMPE desde el tiempo del señor Cucho, ¿ya? Y después entró, pusieron a otro jefe de la OMPE que fue el señor Castillo. Pero el señor Castillo permitió una serie de irregularidades llevadas a cabo por el señor Obregón, que según se dice era agente de Luna en la OMPE, ¿ya? El señor Obregón lamentablemente ya murió con el COVID, y mi esposa lo denunció en todo momento a Obregón, y cuando Luna ingresa a su partido político, en la solicitud, mi esposa se opuso porque se detectaron firmas falsas, ¿ya? Y mi esposa y yo, porque yo la asesoraba a ella, porque ella me consultaba, denunciamos ante la Fiscalía, ante Procuraduría, ante Contraloría, ante la Presidencia de la República, ante el Congreso, a estos señores. A José Luna A Gálvez. José Luna, no a José Luna, sino a Obregón, que era el que manejaba y se decían En la era OMPE, gente de al interior de la OMPE, claro, era el grupo gángsters de la política. Y nadie decía nada, nadie decía nada. Ante eso, denunciamos ante la prensa con el señor Carlos Castro, que en ese momento era director de algo en el programa Contrapoder, y él hizo el reportaje, sacaron toda la información y se desarmó toda la estructura que se había montado en la OMPE y que estaba favoreciendo a partidos políticos. Y entre ellos se dice que a Luna. Entonces, usted pasa de acusador a acusado. Claro. Si nosotros fuimos los que denunciamos desde el primer momento, ¿cómo vamos a formar parte de la organización? Ese es un contrasentido. Lamentablemente, si me inventaban casos con supuestos colaboradores eficaces del Callao, que los cuellos blancos, etcétera,
Se aprovecharon de esto, hicieron hablar, porque estos fiscales le hacían hablar a los colaboradores eficaces dependiendo de a quién querían perjudicar. Estas señoritas fiscales, Rocío Sánchez y Sandra Castro, actuaron como verdaderas delincuentes, como verdaderos miembros de organización criminal. ¿Ellas siguen en la fiscalía? Creo que una, la otra creo que ya no. Pero estas señoritas inventaban, le hacían hablar lo que querían a los colaboradores. Claro, entonces acá sacaron un dato. Porque estaba de por medio una prisión preventiva. Claro. A un colaborador los detenían, los detenían y lo hacían hablar lo que ellos querían. Ya, ahora, el segundo punto que era se le reprocha realizar declaraciones políticas contra Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, José Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Cree entonces usted que esas declaraciones le pasaron la factura finalmente? No. Lo que pasa es que yo no he hablado nada mal de ellos. Yo he denunciado hechos delictivos que ellos estaban cometiendo, que es distinto. Lo he denunciado públicamente, lo he denunciado ante el Congreso, lo he denunciado ante la Junta, con pruebas. Todos los han encubierto. Nadie ha hecho nada. No he hablado, no me he metido con ellos. He denunciado hechos delictivos. Pero a lo que mi pregunta iba, haber hecho esas denuncias, haber hablado, como dice usted, no haber hablado políticamente, pero haberlos denunciado. ¿Usted cree que le ha pasado factura en todo esto que usted ha estado viviendo? Obviamente, pero ese no es el tema. El tema es que esta gente encubría a los verdaderos delincuentes. Actuaban como delincuentes porque encubrían. Entonces yo era el que denunciaba. Ahora, y ciertamente por eso me sacaron. Claro, y ahora tampoco quieren que regrese. Así de simple. Lo que usted dice es bien grave, ¿no? Porque un fiscal es que no lo estoy diciendo. Encubra a un delincuente. Es que no lo estoy diciendo. Yo lo he denunciado con pruebas. Y las entidades correspondientes no han hecho nada, lo han encubierto. Yo no estoy diciendo, yo lo he denunciado con pruebas ante la Junta y ante el Congreso. Seguramente que todavía están ahí las denuncias, pero no han hecho nada. Ahora, usted piensa la próxima semana regresar. ¿Usted cree que habría una reconfiguración en la Junta de Fiscales Supremos? Porque la señora o la doctora Patricia Benavides se le ha levantado una destitución. Está pendiente una segunda. Ella, si todo le favorece, podría volver a la Fiscalía de la Nación. Podría volver a ser fiscal Patricia Benavides. O mínimamente a ser fiscal suprema, es decir, a integrar la Junta de Fiscales Supremos. Esto marcaría, más su retorno, marcaría una reconfiguración de la Junta de Fiscales Supremos. No, porque todavía son 4 pues, los que están ahí, los que más o menos responden al mismo interés encubridor. Zoraida, Pablo y los otros 2 señores que también lo nombró esta Junta, nombrada a dedo por Gorriti y por Vizcarra. Entonces, ellos siguen ahí los 4, que haya 2 todavía. Bueno, usted dice nombrada a dedo, pero hubo un concurso, ¿no? No, pues ese es formalismo. Hubo un concurso. Eso es formalismo. Recuerda que había un Consejo Nacional de la Magistratura democrático, constitucionalmente establecido. Y se acusó de cometer delitos o de ilícitos al Consejo, pero tenían los accesitarios. Lo único que tenían que hacer llamar a los accesitarios. Pero aprovecharon para desarmar el Consejo que no podían manejarlo y crearon una institución. Lo hizo el Congreso de la República. Lo hizo el Congreso en ese momento, porque lamentablemente en ese momento el señor Vizcarra tuvo predominio sobre todas las instituciones y el Congreso también incurrió en ese error. Bueno, pero si tenía predominio por las instituciones, terminó cerrando el Congreso, que por cierto, hoy día, como dije al principio del programa, suma una nueva inhabilitación, ¿no? Martín Claro, Vizcarra. yo creo que es lo que corresponde, porque este señor actuó como si no hubiera ordenamiento jurídico. Ese señor actuó diciendo, el Estado soy yo, porque él creía que podía hacerlo todo. Y pasó por encima de la Constitución, por encima de las leyes, y ahora lo está pagando, obviamente. Ahora, usted dice que le tienen que dar una oficina, que usted regresa. ¿Cómo va a ser su relación con la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, si definitivamente no lo quiere? Yo no tengo que tener relación personal con ella. Yo cumplo con mi trabajo y mi relación es laboral. Yo cumplo con mi trabajo y punto. Yo no tengo que ver nada con ella, como una relación personal ni nada. ¿Por qué la fue a buscar hoy día, doctor? A la doctora Espinosa. Porque justamente, como ya lo dije, la
sentencia del Tribunal Constitucional se tenía que ejecutar directamente, no yendo a la Junta, que ahí se está demorando un montón. Entonces yo quería hacerle saber que la ejecución de la sentencia es directa, no a través de la Junta. Eso es lo que yo quería hacerle saber y que obviamente tome la decisión y me asigne el despacho de una vez en ejecución de la sentencia. Eso es lo que yo quería comunicarle y además, como la cuestión estaba tirante, establecer los lazos necesarios para una buena relación funcional y laboral. Pero no la recibió. No me recibió, pues obviamente porque está del otro lado, naturalmente. Ahora se dice que yo soy un riesgo. Claro que soy un riesgo, pero para la corrupción que se produce en la Junta y para el encubrimiento que hacen a los corruptos. Usted dice que Delia Espinosa está del otro lado. Claro que está del otro lado. ¿De qué lado está? Y usted, porque del lado de la gente que no quiere que me reincorpore porque tiene miedo. Por eso es que solicitó que me suspendan 36 meses, ahora no me atiende, etc. Es evidente. ¿Y usted de qué lado está? Del lado de la justicia y de la eficacia de la función fiscal. ¿Usted estaría de acuerdo con que haya una reestructuración del Ministerio Público? No solo una reestructuración, tiene que haber una reforma integral y profunda, necesariamente. Y desde acá solicito al Congreso y a las entidades públicas que estén involucradas y especialmente a la comunidad jurídica para iniciar una verdadera reforma de la institución. Bueno, pero para ello tendría que salir todos, ¿no? Bueno, la reforma tendrá que verse y tendremos que irnos, pues tendremos que irnos porque somos parte del problema, especialmente ellos, porque yo he estado fuera. Pero tendremos que irnos, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Tomás Gálvez, por haber venido esta noche al final del día. No, gracias a ti, muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But